Es una bendición amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de la creación de Dios y compartir con ustedes su programa Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de Doñihue, Coinco, Machalí, Súbel, Caletones, Rancagua y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. Dios les bendice a todos y cada uno de ustedes. Y ahora prepárese para ver y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Grandioso es tu constante amor que nos cubrió. Asombrosa es tu gracia que nos redimió. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. Nos humillamos hoy en tu presencia, Dios. Envuélvenos, manos en alto están ante tu inmensidad. Eres magnífico, Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, 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 magnífico. El cielo no podrá contener tu amor y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico. El cielo no podrá contener tu amor y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico, a Jesús magnífico. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. Cristo, milagro
Para mí siempre es un privilegio presentar a nuestros invitados, porque ellos tienen la responsabilidad de ministrarles a ustedes con el testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Esta mañana tengo el privilegio y la bendición de presentar al pastor misionero Jefferson dos Santos, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Muchas gracias, pastor. Muy bien. Pastor Jefferson, como decía nuestro público televidente, espera escuchar lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cómo aparece Cristo en su vida? Bueno, yo quiero aprovechar esse espaço, esse momento para agradecer por la invitação de poder estar aqui. É um privilégio para mim, pastor. Amém. De verdade, um privilégio. E saber que sempre estamos acompanhando o seu programa Amén. e ter esse privilégio de poder estar neste dia e poder compartilhar com as pessoas o que Deus ou como Cristo chegou à minha vida. Eso es muy importante, porque nuestro público televidente dice, bueno, si lo hizo con el pastor Jefferson, Verdade. también lo puede hacer conmigo, ¿verdad? É verdade. Así es. É verdade. Bueno, pastor, eu quero começar contando um pouco de minha infância, porque meus papás se separaram quando eu tinha 4 anos de idade. Ah, pequeño. Era pequeno. Então, minha mamãe se foi a uma província de Brasil que se chama Pará, muito cerca muito ao norte de Brasil, muito cerca da Amazonas. Ajá. Então, era uma cidade escassa, existia muito pouca a população, não era bem desenvolvida a cidade e nós sofrimos bastante neste lugar. Então, a ausência de um padre, não havia trabalho, minha mamãe não tinha trabalho, não tinha emprego. Então, foi um tempo difícil para mim, como ninho na minha infância. Inclusive, algumas pessoas dizem que todo brasileiro sabe jogar a pelota. Eu digo, bueno, eu sou o único que não sei, porque não tive esta infância, não tive essa oportunidade. Então, eu cresci um pouco sem crer em Deus. E eu tinha muito claro que se existia um Deus para um povo, e que Deus hizo dois tipos de pessoas, um para sofrer e outro para ser feliz. E eu digo, bueno, eu fui Creado para sufrir. para sofrer. Eu digo, o Senhor me hizo para sofrer. Porque eu digo, se esse Deus é um Deus amoroso, é um Deus que existe, por que eu sofro tanto? Né? Porque eu passei hambre, passei dificuldade em minha vida. Eu me acordo que sempre eu vestia as roupas das outras pessoas que não servia. Alguém chegava para minha mamãe e dizia, mira, a meu filho não lo sirve mais, desse a seu filho. Ah, E minha mamãe tomava aquela roupa para mim. Então, eu cresci assim. Tinha muito pouco sentimento, porque tanto os golpes, as dificuldades que eu passei, eu não tinha tantas emoções. Mas um dia, eu já com 17 para 18 anos de idade, chegou um adolescente no lugar onde eu trabalhava. Eu trabalhava em uma carniceria. E chegou um adolescente e de nome Antônio. Antônio era a pessoa e ele chegou, golpeou as mãos, era 1 da tarde, um dia de sábado, e ele me disse que Jesus me amava. E eu disse, pero como Jesus pode amar a alguém como eu? Eu digo, não, você está equivocado. Equivocado. Eu digo, Jesus não pode amar a alguém como eu. E ele se foi. Por aquilo quedou golpeando em minha cabeça. Quando foi no outro sábado, ele volveu novamente em meu trabalho. E justo era no horário de descanso. E ele volveu a dizer-me que Jesus me amava, mas havia algo mais. Ele disse, Jesus te ama e eu também. Então aquilo caiu mal para mim. Porque eu digo, não é possível que um homem possa amar o outro. Claro.
Pensou que era homossexual. Eu disse, ele supostamente é homossexual, porque para amar o outro, não pode ser um homem não ama outro, porque eu nunca tive amor de nada. Então eu digo, não pode ser. Então me enojei e eu digo, mira, jovem, se tu volver aqui novamente me dizendo que me ama, eu vou pegá-lo. Eu digo, por favor, não volva mais aqui. Pero justo no outro sábado, volveu novamente. E por mais que eu queria pegá-lo, não podia, não tinha força. Claro que eu sofria a burla de los companheiros que estavam aí, porque dizia que nós nos amávamos, porque o jovem dizia que me amava, era burlava-se. E eu disse, sabe, eu digo, quero saber o que posso fazer para que você me deixe em paz. E nunca mais venga a meu lugar de trabalho dizer que esse Jesus me ama e que você também me ama. E ele disse, mira, eu te invito a ir à minha igreja. E eu disse, mira, se tu promete que me deixe em paz, eu vou. E eu fui à igreja dele. E quando eu cheguei, o mais interessante de tudo é que a festa que ele me deu para ir à sua igreja, havia uma festa tradicional da cidade. Como uma festa aqui em Chile, lá del 18. Já, a festa pátria. Pátrias, as festas pátrias, também existia uma festa tradicional nessa cidade. E eu não fui à sua igreja. Eu fui à festa. E eu estava no melhor momento na festa, de repente eu vi que alguém golpeia minha espalda. E quando eu dou a volta para mirar quem estava golpeando, era ele, o jovem. E eu disse, mira que tu não eres cristiano, mira onde tu estás. E ele disse, não, eu não vim à festa. É que justo eu estava orando em minha casa e o Senhor me disse que eu viera buscá-lo, porque aqui não é este lugar. Que lindo. E naquele momento, minhas lágrimas, eu quedei sem saber o que fazer. E eu disse, amanhã vou em sua igreja. E eu fui. E entrei. Quando cheguei, para mim, todos me miravam. Não sei se, creio que a maioria das pessoas que foram pela primeira vez a um templo, a uma igreja, ele deve ter passado essa experiência. Eu disse, para mim, todos me estavam mirando. Claro. E o pastor da igreja, naquele momento, ele disse, eu quero invitar o cantante desta noite, que vai adorar o nome do Senhor Jesus. Como eu não estava acostumado com este ambiente, eu esperava que ia sair daí de dentro do cenário alguém que viria cantando, ia ser um show, e de repente estou naquela expectativa mirando quem vai cantar, e me sai um ninho de 6 anos de idade. E esse ninho agarra o microfone e ele canta uma canção. É uma canção que eu vou tentar traduzi-la. Essa canção diz, conta a história do povo hebreu quando saiu do Egito, estava no processo do deserto. E essa canção dizia, eis el mar, atrás vem Faraó, porque clamas a mim, Moisés, toca em las águas, el mar se abriu, e Israel passou, porque clamas a mim, Moisés, toca em las águas. Quando ele começou a cantar esta canção, em um tono de voz tão ungida, com unção, com a presença de Deus, parece ele me transportou à história de Israel. Como eu houvera conhecido, como eu houvera leído, como eu houvera vivido esta história. Exato. Então, eu não resisti. Pela primeira vez, depois de tantos anos, eu comecei, volvi a chorar. Amém. E me vi um quebrantamento em meu coração. Quando esse ninho, antes que o pastor se hiciera a invitação para quem queria aceitar a Cristo, eu dei um salto naquela igreja e disse, eu quero este Jesus em minha vida. Amém. Eu quero esse Jesus. Então, naquele momento, Deus marcou uma nova história em minha vida. Amém. Amém. Naquele momento, o Senhor cambiou meu passado. Amém. O Senhor rompeu aquela hoja que teria escrito aquele passado de sofrimento, de angústia, de dolor, de ódio, de ressentimento em meu coração.
não sei se é a palavra amargura, Sí, de amargura em meu raízes coração, de raízes amargura. de amargura, porque eu não entendia, culpava a meu padre, culpava a minha mamã, culpava a família, culpava a Deus, Todo. tudo. Pero naquele momento, quando eu senti, é algo que não sei como explicá-lo, pero naquele momento eu senti que algo que estava vazio em mim se havia llenado, Amén. que alguém havia ocupado aquele vazio que estava em meu coração, e o que mais queria eu, que eu odiava a meu papá, o que mais queria era encontrar e dar um abraço em meu papá e dizer a ele que o amava. Mira. Então, o Senhor entrou em minha vida e assim foi o processo que eu conheci a Cristo. Amém. Mas o mais bonito de tudo isso, pastor, que uma semana depois havia bautismo. Ah, E eu disse para o pastor, estava todo mundo bautizando, e eu disse, pastor, eu também quero ser bautizado. Ele disse, não, pero todavia espera um pouco, Claro. tem que ser discipulado. Eu digo, não, eu também quero ser bautizado. Se vocês não me bautizam, eu me vou tirar só na água. ah, E o pastor me bautizou e com poucos dias também recebi o sejo e o bautismo do Espírito Santo. amén. Pastor Jefferson, es asombroso lo que Dios hace. Verdade. Todo es asombroso. Así que puede ser también la experiencia de usted que está ahí en la intimidad de su hogar para probar a este Señor que hace todo asombroso. Él nos saca de la pasividad, nos saca de la lentitud y nos pone a caminar en el sendero de Él. Vamos a escuchar una canción, Pastor Jefferson. Amém. Una canción, las siempre interesantes enseñanzas de puntito y luego seguimos en esta cálida entrevista. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor, poderoso Deus. Digno é o Senhor, digno é o Cordeiro Santo. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor, poderoso Deus. Digno é o Senhor, digno é o Cordeiro Santo, Santo é o Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso
Pum, es hora de levantarse, querido. Llegarás tarde a la escuela. Pum, todavía no te levantas. ¿Qué pasa, hijito? No me siento bien. No quiero ir a la escuela. No tienes fiebre. ¿Te duele algo? No, simplemente no quiero ir a la escuela. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Nada, solo quiero quedarme en casa. Te desconozco, Puntito. Algo te pasa. ¿Me lo puedes contar? Mamá, es solo que no puedo hacer nada bien. Todo lo que hago sale mal. Nadie me quiere. Vamos, Pun. Sabes que no es así. ¿Qué te parece si me cuentas lo que te pasó? Bueno, cada vez que voy a la escuela, alguien me trata mal y yo no sé qué debo hacer. ¡Ey, ten cuidado, bobo! Fíjate por dónde andas, ¿quieres? No te quedes ahí parado, tonto. ¡Hey, Pin! ¡Espérame! No puedo, Pun. Tengo prisa. Hola, Tina. ¿A dónde vas? Ay, Pun, mira lo que has hecho. ¿Qué es lo que te sucede? Lo siento, Tina. Pum, lo siento, pero tendrás que quedarte en el salón para terminar tu tarea mientras los demás salen a jugar. No sabía que tenía que llenarlo por los dos lados. Y ninguno de ellos me cae bien. Vamos, Puntito, solo tuviste un mal día. Eso le pasa a cualquiera. ¿Tus amigos tampoco la estaban pasando tan bien? Pero no todos pueden tener un mal día al mismo tiempo. A veces parece así, lo admito. ¿Sabes, Pun? Dios dice en la Biblia algo que puede ayudarnos en esto. Aquí está en un versículo que leí esta mañana. El corazón alegre sana como medicina. Tomamos medicinas para sentirnos mejor. Mantenernos alegres es como una medicina, porque nos hace sentir mejor. Y te sorprenderá cuánto ayuda. Ahora, Puntito, dime, ¿qué tipo de medicina necesitas? Ya empiezo a sentirme mejor, mami. Mira. ¡Qué bueno! Hola, Tina. ¿Te puedo ayudar? Muchas gracias, Pun. Es tarde. Pun y Tina llegaron tarde. Pun y Tina deben llegar antes de que suene la campana. Lo siento, señorita Bradley. Llegaré a tiempo mañana. Yo también, profesora. Está bien, Pun. Sé que lo harás. ¡Hey, Pin! ¡No corras! ¡Espérame! Has estado sonriendo mucho hoy, Pun. ¿Te pasa algo? No. Solo que aprendí algo nuevo. ¿Qué? Si es bueno, dímelo. Un corazón alegre es como buena medicina. Guácala. Entiendo lo que quieres decir. Y después de esa hermosa canción y las siempre lindas enseñanzas de Puntito, seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Jefferson dos Santos. Pastor, quedamos ya en la primera parte cómo Dios aparece en su vida. Maravilloso, grandioso, como lo hace con todos nosotros. Ahora cuéntenos cómo siente el llamado vocacional al pastorado, cómo Dios lo fue perfilando ahí. Claro. Logo em seguida de minha conversão, de haver conhecido a Cristo e o Senhor ter me dado a oportunidade de poder recebê-lo em meu coração, em minha vida, eu escutei uma palavra. Alguém chegou para mim e disse: este niño dia será missioneiro. Pero eu não entendia nada e aún dijo, não só vai ser missioneiro, senão que vai atravessar fronteiras. Mas para mim, no contexto que vivia eu, não lograva... Era irreal. Irreal. E de repente, eu fui a uma irmã que era líder de los jóvenes
estava a cargo de los jóvenes, e ela e sua hija cantaram uma canção. E essa canção, ela dizia, tinha tudo que ver com a missão. E ela dizia, onde está os Gideones? Pronto para hacer missões. E diz, eu quisera ir ao campo missioneiro, se eu quisera ir ao campo missioneiro. E quando ela cantou esta canção, chegou a mim, fortemente, chegou muito íntimo, muito forte a mim. E quando chegou esta canção, eu me senti tocado e disse, eu quero ser um missioneiro, eu quero predicar a palavra. E vivi um processo, passou um tempo, esperei aproximadamente como 10 anos ou um pouquinho mais, e sempre dizia a meus amigos que queria ir evangelizar, que queria estar em las casas, queria predicar a palavra do Senhor, sempre orando, estudando a Bíblia. E em um desses momentos, eu disse a meu pastor, eu já estava cantando na igreja, era líder de alabança, creio que se diz assim, líder de alabança, uma igreja aproximadamente de 3.000 pessoas sentadas, pero eu não só trabalhava sendo líder, ministro de alabança, como também trabalhava em outros departamentos dentro da igreja, pero me sentia inútil, sentia que podia ser algo mais. Eu queria sair do contexto de dentro da igreja, eu queria sair hacia afuera, eu queria, estava já cansado de sempre estar cantando para as mesmas pessoas, predicando a as mesmas pessoas, e sempre quando eu chegava em las casas, eu via a necessidade, pastor, que também havia de outras pessoas compartilhar e poder compartilhar com o mesmo que estávamos vivendo nós outros. Porque eu cantava, era feliz, eu recebia os milagres do Senhor. Todas as raízes de amargura quedaram atrás. Todos quedaram atrás. Então, se eu digo também, eu quero poder levar esse mesmo Cristo a outras pessoas. Isso eu fui falando com meus pastores, com meus líderes, eles foi orando, até que um dia alguém chegou para mim e disse que havia um seminário em Brasília que preparava os missioneiros, que era um ano dentro desse seminário, que quedava na província de São Paulo, em Brasília, e eu falei com meu pastor, e meu pastor me bendijo, disse, vaya hijo, pero eu não tinha condições de ir. E eu mirei dentro de minha casa, o único que eu tinha era meus muebles para poder vender e dar início a lo que tinha que pagar para estar dentro desse seminário, que era um sistema de internato, era todo el ano aí dentro. E eu cheguei, fui para esse seminário, e o mais interessante, pastor, que sempre as pessoas, quando eu conto esse testemunho, as pessoas se riem, porque, não sei se acorda o nome, el Rolón, esse Rolón. E me acordo que eu passei 7 meses com o Rolón, 7 meses dentro do seminário. Havia um dia nas semanas que todos os alunos podiam sair para cortar seu pelo, comprar alguma coisa. Eu não podia, porque não tinha dinheiro. Eu havia entregado tudo para servir o Senhor. Eu queria servi-lo, eu queria me preparar para poder entregar-me de uma forma mais excelente, poder estar preparado para servir a Deus. E eu passei um ano nesse seminário, com 4 meses, meu pastor me invitou para orar, para que Deus pudesse nos direcionar para onde iríamos poder fazer a obra do Senhor. E eu, com 4 meses, o Senhor me mandou para a Argentina, para a província de Mendoza. Aí eu fui para Mendoza, fui solteiro, era presbítero, onde conheci minha esposa. Na Argentina? Na Argentina, e ela é chilena. Mire. Ela foi estudar medicina, eu fui a ser a obra do Senhor, nos conhecemos, nos casamos, e desse casamento temos 3 filhos. Temos uma hija, o primeiro, Misael, que é argentino, a segunda, que é a Adassa, que é brasileira, e o terceiro, el Efraim, de 4 anos, que é chileno.
sea, tiene las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas Eso es. dentro de mi casa. Entonces nos casamos y yo empecé a hacer la obra, implantamos una iglesia en Argentina. En Argentina. Uma iglesia, construímos um templo, dejamos uma iglesia e de allá o Senhor nos mandou para Chile, onde estamos actualmente na província de Cachapual, Rancagua. Cachapual, sí, en Rancagua. En Rancagua. Sí, qué lindo. Entonces, ahí comenzó usted, después que terminó el seminario, sintió el llamado para venir a Argentina, ¿cierto? Argentina. Sí, sintió el llamado a venir como misionero, como misionero o como pastor. Como misionero. Ya, como misionero. Fui ya. Como misionero. Entonces, como nos falta mucho todavía que usted nos comparta su testimonio, Pastor Jefferson, me gustaría que por favor pueda estar con nosotros el próximo sábado. Amén. Total, está cerca aquí, Rancagua. Verdad. Es como una hora nomás de Sí. camino. Entonces, para que pueda estar con nosotros. ¿ya? Muchas gracias. Estamos Ya. a su disposición, pastor. Muchas gracias. A disposición del A Señor disposición mejor. del Señor. Amén. Eso es. Amén. Amén. Entonces, queda comprometido. Ok. Ya está. Excelente. Está en pantalla. ¿eh? Ajá. Vamos a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra. Te necesito, Dios, te necesito. Te necesito, Dios, te necesito. Para poder vivir te necesito. Y para ser feliz te necesito. Y el aire que respiro eres tú, el sol que me da su calor es su amor, la luna que alumbra ya su faz, las estrellas su hermoso resplandor. Su gran poder, el tronar de los vientos es su voz. Ya siento la lluvia descender sobre la tierra, alimento tú me das. Yo quiero verte descender en esa nube. Yo necesito, Señor, que tú me ayudes. Yo quiero andar, Señor, en calles de oro. Yo quiero estar, Señor, frente a tu trono. Quiero llegar, Señor, donde tú estás. De tus labios oírte pronunciar. Si en lo poco tú me has sido fiel, en lo mucho y
Peregrinaje extraordinario. Grandes eventos bíblicos del 15 al 29 de mayo 2020. En Egipto visitaremos las pirámides, la iglesia de San Sergio, donde Jesús vivió su infancia. Navegaremos por el río Nilo hasta donde Moisés fue rescatado de las aguas. El Museo de El Cairo, el más grande del mundo. Subiremos al monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos. En Jordania, caminaremos por Petra y llegaremos al monte Nebo, donde Moisés fue levantado por Dios. Descansaremos mediodía en el Mar Muerto. En Israel, bautizaremos en el río Jordán. Tomaremos la cena del Señor, donde Jesús fue sepultado y donde resucitó. Navegaremos el mar de Galilea, Muro de los Lamentos, Emaús, lugar donde estuvo con los 2 discípulos, Masada, Qumran, Nazaret, Campo de los Pastores, Betesda y mucho más. Grandes eventos bíblicos del 15 al 29 de mayo 2020. Respecto del peregrinaje a Tierra Santa, quiero decirles que quedan solamente 4 espacios. El grupo es de 42 personas. Quedan solo 4 espacios y es solo para creyentes. Si usted recibió a Cristo como Señor y Salvador personal y se congrega en una iglesia donde le adora, exalta y bendice su nombre, puede inscribirse. Serán muy bienvenidos y bienvenidas. Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios. Para esta mañana está en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versos 58 al 64, y dice así la palabra de Dios. Nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Mas él callaba. Y Jesús le respondió: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, entre paréntesis, Caifás, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Esto era cuando ya Jesús había sido apresado y era uno de los juicios eclesiásticos, porque aquella noche Jesús pasó 6 juicios en la noche, 3 eclesiásticos y 3 juicios civiles. Por lo tanto, Jesús lo que está diciendo aquí es lo que verdaderamente Él es. Y cuando llevaron estos testigos falsos, que también los tenemos ahora y en las congregaciones, pasa mucho eso a veces, que se levantan los testigos falsos con falsos testimonios, por supuesto. Y aquí habían llevado testigos falsos para que levantaran falsos testimonios contra Jesús y así tuvieran ocasión de acusarle con testigos oculares. Pero los testigos que llevaron aquí estaban
adulterando la expresión de Jesús, porque cuando dicen aquí que Jesús había dicho que yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano, Jesús no dijo nunca eso. En Juan, el Evangelio de Juan capítulo 2, verso 19, lo que Jesús dijo, destruiré este templo, refiriéndose a él mismo, y en 3 días lo levantaré. O sea, él iba a estar 3 días en la sepultura y al tercer día él iba a resucitar. Eso era lo que Jesús había dicho. Pero aquí le levantaron un falso testimonio y por eso es que Jesús callaba, porque no tenía razón para discutir con mentiras. Nosotros los cristianos siempre tenemos que hablar verdad. Entonces, como Jesús vio que era una mentira, un falso testimonio, una calumnia que estaban levantando contra él, decidió callar. Y solamente habló cuando nuevamente Caifás, el sumo sacerdote, en presencia de varios sacerdotes, de alguaciles, de escribas, que estaban ahí para escuchar la defensa de Jesús y también la sentencia que iba a haber sobre él, cuando le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Se refiere a lo que 700 años antes había dicho Isaías en el capítulo 53, verso 7, cuando anunciaba la venida de Cristo. Él no lo vio, pero Dios le permitió escribir lo que había de acontecer tiempo después. Y entonces, como ellos conocían la palabra, los sacerdotes, todavía no estaba el Nuevo Testamento, tenían el Antiguo Testamento, la Torá o el Pentateuco, que eran los primeros 5 libros escritos por Moisés, y también estaba el rollo de Isaías, que hasta el día de hoy se conserva. Estaba el rollo de Isaías, y ese fue escrito por el propio profeta Isaías, un profeta mayor, 700 años antes de Cristo. Es decir, él escribió algo que ni siquiera se imaginaba y nunca lo vio, porque después el profeta Isaías murió, pero quedó escrito. Y es lo que Jesús toma para hacer la respuesta a esta pregunta que le estaba haciendo el sumo sacerdote. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Entonces hay que ir a Isaías 53, verso 7. Y Jesús le respondió, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amigo y amiga, esa respuesta que Jesús le entrega a Caifás, el sumo sacerdote que estaba haciendo uno de los 3 juicios eclesiásticos contra Jesús, es también para nosotros hoy día. Dice, yo soy. Cuando Dios habla con Moisés para que vaya a rescatar a el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, entonces le dice, ¿cómo mis hermanos judíos van a creer en mí? ¿Que vengo de parte de quién? Le dice. Entonces Dios le responde y le dice, tú le vas a decir, yo vengo de parte de yo soy, el Dios todopoderoso, el creador de todo lo que nosotros vemos y de lo que está más allá de nuestra vista y que no vemos. El creador de las estrellas,
de las galaxias, que nosotros vemos solamente una pequeña parte de la creación de Dios, pero Él lo ve todo. Y entonces Jesús le está diciendo, yo soy. La misma respuesta que le dio Dios a Moisés cuando él estaba poniendo excusas para ir a rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, puede ser que usted también tenga una excusa ahora para no seguir a Cristo. Sin embargo, en esta mañana, Jesús le está diciendo, yo soy. Yo soy el que vine a salvarte. Yo soy el que vine a dar mi vida por ti. Yo soy el que estaba allá, pero vine como hombre para sufrir lo que usted no podía resistir. Él lo resistió y fue a la muerte y muerte de cruz. Entonces, la otra parte que dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí tenemos otro mensaje para nosotros hoy día. Dice, veréis al Hijo del Hombre, a Jesús, sentado a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Y todos aquellos que le estaban acusando en ese momento, y todos los que le han dado la espalda a Cristo en este tiempo, Él va a estar sentado juzgándole a cada uno conforme a lo que haya visto, lo que haya hecho y lo que haya creído, mientras Dios nos dio la bendición de pasar en este peregrinaje de la vida. Y entonces dice, y viniendo en las nubes del cielo. Amigo y amiga, es lo que el pueblo cristiano está esperando ahora. Todas las señales están ya declaradas, manifiestas. Mire usted el mundo y lo que ha pasado en Chile con estas manifestaciones, este estallido social entre comillas, pero prácticamente hay mucha delincuencia, vandalismo, terrorismo, violencia, robos. Por eso, véalo en el resto del mundo, también pasa lo mismo, en diferentes partes del mundo. Y las organizaciones internacionales están clamando casi a viva voz la intervención de un líder que pueda aglutinar a todas las naciones en un solo propósito. Y para nosotros, entre paréntesis, tiene que leerse como la aparición del anticristo. Pero, amigo y amiga, los cristianos, nosotros no vamos a ver la aparición del anticristo. Nosotros vamos a ser arrebatados antes. Por eso Jesús dice aquí, y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué viene en la nube del cielo? Para arrebatarnos. Y entonces Él no va a tocar tierra en esta ocasión. Solamente nos va a llamar desde las nubes. Por eso tenemos que hacer una diferencia. La diferencia es que muchos dicen, estamos esperando la segunda venida. No, lo que estamos esperando es el arrebatamiento. La segunda venida es cuando baje con la iglesia después que hayamos pasado por el tribunal de Cristo, baje con nosotros a establecer el milenio en Medio Oriente, en Israel. Y obviamente que el mundo va a seguir existiendo. Va a seguir naciendo y muriendo gente. Pero nosotros vamos a estar con Cristo entre nosotros. Amigo y amiga,
estamos en un tiempo para ganar y no para perder. Es necesario que ahí donde está, usted pueda hacer la decisión más importante de la vida: recibir a Cristo como Señor y Salvador personal, porque Él es el único que murió por usted en la cruz. Era usted y era yo y todos los que hemos confesado a Cristo ahora como Señor y Salvador personal, los que teníamos que haber estado en la cruz. Pero Él nos sacó y se puso en mi lugar. Y lo que Él quiere es también que usted salga de esa cruz y Él ocupe su lugar en el madero. Tan solo tiene que repetir conmigo la siguiente oración ahí donde está, en la intimidad de su hogar. Y lo que Dios ve en secreto, se lo va a recompensar en público, cuando le vea sentado allá a la diestra de Dios Padre, en el gran juicio del trono blanco de Dios. Por eso, repita conmigo, por favor, la siguiente oración. Padre Celestial, le doy gracias porque esta mañana la palabra me ha hablado a mí. Padre Celestial, reconozco que soy un pecador o pecadora. Me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados y le ruego, Señor, que los borre y nunca más se acuerde de ellos. Ahora le ruego que me reciba como su hijo o su hija. Inscriba mi nombre en el libro de la vida. Y yo, en este momento, abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios pronunciaron, pues ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando el Señor aparezca en las nubes buscando a su iglesia, usted, como yo y todos los creyentes, seremos arrebatados para ir al tribunal de Cristo. Si Dios nos permite, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos 7 días adelante, Dios le bendice. Peregrinaje extraordinario. Grandes eventos bíblicos del 15 al 29 de mayo 2020. En Egipto visitaremos las pirámides, la iglesia de San Sergio, donde Jesús vivió su infancia. Navegaremos por el río Nilo hasta donde Moisés fue rescatado de las aguas. El Museo de El Cairo, el más grande del mundo. Subiremos al monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos. En Jordania, caminaremos por Petra y llegaremos al monte Nebo, donde Moisés fue levantado por Dios. Descansaremos mediodía en el Mar Muerto. En Israel, bautizaremos en el río Jordán. Tomaremos la cena del Señor, donde Jesús fue sepultado y donde resucitó. Navegaremos el mar de Galilea, Muro de los Lamentos, Emaús, lugar donde estuvo con los 2 discípulos, Masada, Qumran, Nazaret, Campo de los Pastores, Betesda y mucho más. Grandes eventos bíblicos del 15 al 29 de mayo 2020. Respecto del peregrinaje a Tierra Santa, quiero decirles que quedan solamente 4 espacios. El grupo es de 42 personas. Quedan solo 4 espacios
y es solo para creyentes. Si usted recibió a Cristo como Señor y Salvador personal y se congrega en una iglesia donde le adora, exalta y bendice su nombre, puede inscribirse. Serán muy bienvenidos y bienvenidas. Peregrinaje extraordinario. Grandes eventos bíblicos del 15 al 29 de mayo 2020. En Egipto visitaremos las pirámides, la iglesia de San Sergio, donde Jesús vivió su infancia. Navegaremos por el río Nilo hasta donde Moisés fue rescatado de las aguas. El Museo de El Cairo, el más grande del mundo. Subiremos al monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos. En Jordania, caminaremos por Petra y llegaremos al monte Nebo, donde Moisés fue levantado por Dios. Descansaremos mediodía en el Mar Muerto. En Israel, bautizaremos en el río Jordán. Tomaremos la cena del Señor, donde Jesús fue sepultado y donde resucitó. Navegaremos el mar de Galilea, Muro de los Lamentos, Emaús, lugar donde estuvo con los 2 discípulos, Masada, Qumran, Nazaret, Campo de los Pastores, Betesda y mucho más. Grandes eventos bíblicos del 15 al 29 de mayo 2020. Si usted no tiene dónde ir, ha perdido su fe, está desilusionado, desilusionada, quiero invitarles para mañana domingo y todos los domingos a partir desde las 10:30 de la mañana, aquí al Salto Norte 5625, comuna de Huechuraba, para escuchar mensajes con las señales acerca de los finales tiempos. Y así estarán preparados y preparadas para el día del arrebatamiento. Serán muy bienvenidos y bienvenidas.